Hola. Mi nombre es Dana y esta es mi historia. Después de años, me animo a escribir esto para cerrar una etapa oscura y trágica. Esto sucedió hace casi 7 años. En un mes se cumplirán ya los 7 años. Durante este tiempo he estado entrando y saliendo de psiquiátricos y grupos de ayuda. Por ahora, solo me queda mi hermano gemelo Michael. Mi mamá, mi papá y mis otros hermanos no quieren volverme a hablar. Yo entiendo su decisión. Perdón si esto se alarga un poco, pero es necesario para mi sanación. Conocí a mi esposo Spencer en el instituto. Él estudiaba contabilidad como yo, pero estaba en otra aula. Siempre me pareció un hombre atractivo. Mis amigas y yo solíamos esperarlo en la cafetería para verlo sentarse y repasar las clases. Ninguna se atrevía a hablar con él porque ya tenía novia, una chica muy guapa de una universidad. La chica era de dinero, Spencer, yo y mis amigas éramos de clase media. Todo este tiempo soñaba con él. Me imaginaba casándome de blanco y viviendo en una casa de lujo con muchos hijos. Cuando inicié el instituto, llevaba más de 1 año y medio de haber acabado mi relación con Brad. Un hombre que me hizo mucho daño. Fueron 3 años aguantando muchas cosas humillantes con la esperanza de que algún día él cambiaría y me daría el amor que tanto me hacía falta. Cuando mi relación terminó, él me dejó claro que nunca signifique nada en su vida. Nunca pude ocupar un lugar que significara algo más que intimidad. El daño que me hizo saber eso fue tan grande, jamás imaginé que tanto estaba dañada. Pasé meses deprimida en terapia, que nunca terminé. Por consejo de mis amigas, ellas decían que estar con otro chico era lo que necesitaba. Mis sueños con Spencer eran mi más grande tesoro en ese tiempo. Pasamos 4 años de nuestras vidas estudiando. Coincidíamos en diferentes lugares pero nunca hablamos. En esos años tuve 2 relaciones que no duraron mucho. Siempre estuve con los chicos equivocados. Casi para acabar el último año, en una fiesta de cumpleaños vi a Spencer y a su novia discutir dentro del auto de ella. Él se bajó y empezó a caminar, se veía muy molesto pero hermoso como siempre. Seguí a Spencer con la mirada hasta que ya no lo vi más. Ella trató de dar la vuelta para seguirlo pero se metió en sentido contrario y no pudo pasar por los demás autos que quedaron enfrente de ella. Yo estaba aburrida en la fiesta, mis amigas estaban con sus novios pasándola bien. Un impulso creció en mi pecho. Una voz en mi cabeza dijo, síguelo. Tomé 2 bebidas y empecé a caminar en la misma dirección. Él me llevaba poco más de 1 cuadra de ventaja. Luego él dobla en un parque y lo perdí de vista. Caminé siguiendo la misma dirección mirando por todas partes pero no estaba por ninguna parte. Caminé 2 cuadras más rogando verlo. Me estaba alejando mucho de la fiesta. Di la vuelta y regresé por la misma dirección. Durante el camino terminé una de las bebidas. Llegué otra vez al parque y me senté. Me puse a soñar otra vez con Spencer. Pensaba en el motivo de la discusión con su novia. Cuando veo a alguien de camiseta blanca sentado en una esquina del parque. Cuando pasé no pude verlo por los árboles pero ahora desde donde estaba sentada lo veía. Me puse muy nerviosa. Mi corazón latía muy fuerte. Empecé a sudar. ¿Qué hago?, pensé. ¿Cómo voy a hablarle? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo puedo iniciar una conversación con él? Ok, dije, camino en la otra dirección y cuando esté pasando por su lado le pregunto la hora. Respiré muy hondo y mis pies de gelatina comenzaron a moverse. Cada paso mi corazón latía más fuerte. Cuando estaba por llegar donde estaba él me acobardé y seguí de largo. Caminé 3 pasos cuando él dijo, ¿te vas a tomar eso, Dana? Me quedé paralizada. Me di media vuelta y miré mi celular y le dije, son las 11:36. Él se echó a reír y dijo, no te pregunté la hora. Perdón, pensé que querías saber la hora. No, Dana, quiero saber si te vas a tomar esa bebida. Yo estaba temblando. No, es tuya si la quieres. La bebida es tuya, digo. Ok, podemos compartirla si quieres, Dana, ven, siéntate aquí, se hizo a un lado y me señaló el lugar. Mis piernas no se movían. Vamos, ven, dijo él. Caminé y me senté. Ok, dame la bebida, Dana. Mi nerviosismo me volvía torpe.
Él abrió la bebida y tomó un sorbo y me la devolvió. Yo tomé un sorbo, alucinando que estaba bebiendo de la misma bebida que él. Le pregunté cómo sabía mi nombre. Dana, llevamos 4 años en el mismo instituto, tu aula está junto a la mía. Además, tú y tus amigas siempre me observan en la cafetería. Me puse pálida. Me avergoncé mucho y no le dije nada. Él tomó otro sorbo y yo otro. Te vi discutir con tu novia, le dije. Él dijo, a veces, las cosas simplemente no funcionan como esperábamos, pero creo que es mejor así para ambos. Lo siento mucho. Hacían bonita pareja. Gracias, bueno, eso se acabó, y la bebida también. ¿Vas a regresar a la fiesta, Dana? No, ¿y tú? Yo no, me voy a mi casa a dormir. Yo también me voy. Ok, podemos compartir el taxi. Ok, está bien, noté que quería estar en silencio en el taxi. Spencer miraba por la ventana. Su mirada era melancólica. Sus ojos brillaban. Lo extraño tanto ahora. Me quedé mirándolo todo el camino. Podría haberme quedado toda la vida así. Él me dejó en mi casa primero, me agradeció la bebida. Él dijo, te veo en clase el lunes. Ok, le dije. Él esperó a que entrara a mi casa y se fue en el taxi. Fue un sueño lo que viví. Llamé a mi amiga y le conté todo lo que pasó. Soñé con él. Estaba en el instituto y estaba sentado en la misma mesa de siempre. Yo estaba sola. Él se levanta, se me acerca y me dice, el camino que eliges puede llevarte a un lugar oscuro. Juro que él dijo eso en mi sueño. Me levanté muy asustada. El domingo pasó rápido y llegó el lunes. Llegué temprano a estudiar. El sueño que tuve lo olvidé por completo. Le llegó y se sentó en la cafetería como siempre. Lo observé desde la puerta. Mis amigas me decían que me acercara. Mi corazón parecía que se saldría de mi pecho. Agarré mucho valor y me acerqué. Hola Spencer, ¿cómo has estado? Hola Dana, bien, ¿y tú? Spencer y yo nos hicimos amigos. No fue fácil iniciar una relación con él porque no era la única chica interesada. Incluso 2 de mis amigas me traicionaron intentando tener una cita con él. Él me trataba con amabilidad. Él era así con todas las chicas. Pasaron 8 meses de amistad con él. Al no ver ninguna señal de que me hiciera avanzar en mi intención, lo pensé mucho. ¿Qué pasaría si yo declaraba mi amor? Él ya había rechazado a otras chicas. No quería perder su amistad. Me resigné a tener solo una parte de él. La parte que yo ocupaba en su vida era más grande que con otras chicas. Él me invitaba a sus partidos de fútbol, a su casa, incluso me llevó de vacaciones con su familia. Me convertí en su mejor amiga. Ambos terminamos nuestras carreras. Su familia hizo una fiesta. Mi familia y amigos de ambos estaban invitados. La fiesta transcurrió con normalidad. Por un momento perdí de vista a Spencer. Luego él me llamó al móvil y me dijo que estaba en el jardín posterior de la casa. Fui a verlo y al llegar, el jardín estaba adornado con luces amarillas. Spencer estaba parado junto a un árbol, con una gran sonrisa. Me emocioné mucho aunque no sabía lo que pasaba. Él estiró su mano y sujetó la mía. Me miró a los ojos y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Para mí el tiempo se detuvo y todos desaparecieron. Solo éramos él y yo. Le dije que sí aceptaba y él me besó. Esperé tanto tiempo ese beso. Fue tan maravilloso como lo soñé despierta tantas veces. Nuestros familiares aplaudieron y nos felicitaron. Todos estaban alegres por nosotros. Spencer me pidió casarme con él en un viaje a unas cataratas muy hermosas y románticas. Nos casamos y a los 2 años ya esperaba a mi princesa Eleonor. Mi hija es hermosa. No lo digo porque sea mi hija, es que en realidad lo es. En la familia de Spencer hay descendencia europea y americana. Sus tías son muy hermosas. Su mamá es bella. Mi hija salió a la familia de él. Sus ojos son 2 hermosos lagos verdes claros, sus hermosos rizos rubios parecían de oro. Nos mudamos a una casa en otra ciudad para iniciar nuestras vidas.
Mi esposo consiguió trabajo de inmediato. Yo me ocupé de la casa hasta que mi hija tuvo la edad para ir al colegio. Esta etapa de mi vida la recuerdo con mucha nostalgia y me duele en el alma. Mi hija esperaba a mi esposo sentada cada día media hora antes de que él volviera del trabajo. Recibía a mi esposo muy emocionada como si no lo viera en años. Luego jugaban y se reían hasta que la cena estaba lista. Me sentía celosa algunas veces del amor de mi esposo para con mi hija. Yo no recuerdo que mi niñez fuera así. Mi hija comenzó la escuela. Mi esposo y yo la dejamos en su primer día. Mi hija estaba tranquila, éramos nosotros los nerviosos por su primer día de escuela. Este primer año de escuela de mi hija dejó mucho tiempo libre para mí. Hacía algunas cosas en casa mientras mi hija estaba en la escuela y mi esposo en el trabajo. Mi vida comenzaba a volverse una rutina, pero me gustaba tal y como era. Mi hija acabó la primaria y empecé una larga remodelación en mi casa. Cambié muebles, alfombras, las cortinas y muchas cosas más. Luego pasé al garaje y seleccioné muchas cosas que tirar a la basura. Casi acabando encontré una caja con mi nombre. La letra era mía. Yo empaqueté esa caja hace muchos años. Tenía muchos recuerdos de mi vida de adolescente y mi juventud, fotos, y varias cartas escritas que nunca entregué a Brad. En esas cartas le decía cuánto daño me hacía y cuánto lo amaba. Recordar ahora cómo inicié la destrucción de mi familia me hace sentir una profunda tristeza, enojo e ira hacia mí misma. Siento mucha nostalgia por todo lo que viví al lado de mi esposo y mi hija. Hay no terapia que cure nada, pero por lo menos puedo ahora escribir. Tomé una de las fotos que tenía con Brad. Sentí algo muy extraño en mi mente. Fue como si una cúpula de cristal me encerrara y dejara todos mis recuerdos de mi familia afuera. Tomé otra foto y luego otra y luego una carta. Mi corazón estaba a punto de explotar. En la carta le decía que el amor tiene muchas formas y que la forma de su amor me lastimaba mucho, pero lo amaba con toda mi alma. Luego leí otra y en media hora había leído más de 20 cartas que le había escrito a Brad. Luego de eso ya no fui la misma mujer. Fue como si hubiera retrocedido el tiempo y mi amor por él estuviera intacto. Me llené de terror, me dolió el corazón al recordar cuánto sufrí con él. Metí todo en la caja y salí a la calle a respirar. Entré a mi casa, subí a mi habitación y lloré. La hora pasó muy rápido. Debía ir a recoger a mi hija a la escuela. Subí a mi auto y conduje. Paré en una luz roja y Brad cruzó la pista frente a mí. Mi presión se fue al piso. Estaba aterrada. En un parpadeo vi que no era él, era otro tipo que jamás vi en mi vida. Llegué a la escuela muy perturbada. Mi hija me hablaba y yo no la oía. Mi hija dijo, «Mamá, ¿me estás escuchando? Voy a actuar en la obra de la escuela». Recuperé mi atención y le dije, «Sí, amor, perdona si estaba distraída. ¿A quién vas a interpretar?» Luego en la tarde volví al garaje y empaqueté la caja de recuerdos para arrojarla al basurero. Mi esposo llegó del trabajo. Yo hice un esfuerzo sobrehumano para aparentar estar bien. En la cama me aferré a mi esposo toda la noche. Al día siguiente esperé que pase el carro de la basura. Cuando este pasó no tuve el valor de arrojar mi caja de recuerdos. Me senté en mi cama y lloré. Yo sé que fue en este momento en que mi cordura empezó a fallar. La necesidad de saber de Brad nació en mi cabeza y me atormentó día tras día. ¿Cómo le está yendo, si ya tenía familia como yo o estaba solo? Todas estas preguntas daban vueltas en mi cabeza. Poco a poco comencé a descuidar a mi esposo. Nosotros teníamos una rutina de relaciones íntimas que se alteró por mis constantes cambios de humor. Empecé a sufrir de ansiedad y me irritaba por cualquier cosa. Mi esposo me llevó a terapia luego de que yo reaccionara muy mal cuando él olvidó sacar la basura. En mi mente sabía qué me pasaba, mi necesidad por saber de Brad no me dejaba tranquila. Ahora, ¿por qué tenía esa necesidad? Eso no lo sabía en ese momento. No quise abrirme a la terapeuta, simulé estar bien para que las cosas en mi casa mejoraran. Tomé la decisión de engañarme a mí misma, diciéndome que una vez que supiera de Brad todo volvería a la normalidad. Una voz en mi mente trató de detenerme. Tal vez estaba más mal de lo que pensaba, no lo sabía en ese momento. Puse su nombre completo en un buscador especial de perfiles y lo encontré.
Me quedé inmóvil mirando el enlace que me llevaría a sus redes sociales. En mi mente hubo una lucha. Miré ese link por 1 hora. Sabía que no había vuelta atrás si entraba ahí. Presioné el botón y entré a su perfil. Revisé todo con el corazón en mi mano. Bajé por sus publicaciones y vi que él estaba casado también. Vi a sus hijos, a su esposa, una hermosa morena de ojos claros. Seguí bajando y por las publicaciones de años. Luego aparece una foto mía, con unas palabras de él. En la foto salgo sonriente, muy feliz de estar con él, irradian felicidad, me veo tan pura e inocente. Él puso en la foto que yo era el amor de su vida y que siempre lo seré. Eso detonó otra bomba en mi cabeza. Por irónico que parezca, él estaba en la misma ciudad que yo con su familia. Vivían en otro extremo, como a 1 hora y media en automóvil. Reconocí los lugares de las fotos. Busqué su dirección y a casi 20 minutos de ir por mi hija ya sabía dónde estaban sus hijos, dónde trabajaba él y dónde vivía con su familia. Saqué impresiones de toda la información y me fui a recoger a mi hija. Mi mente era un caos total. Me pasé una luz roja y casi atropello a un ciclista. Llegué antes de que mi hija saliera de la escuela. Me tomé unos minutos para mí, respiré muy profundo, y me dije que lo que hiciera no debía perjudicar mi vida con mi familia. Luego lloré con todas mis fuerzas y golpeé el volante de mi auto hasta que las manos me dolieron. Hacer eso me tranquilizó. Mi hija salió del colegio. Olvidé decir que mi relación con mi hija había cambiado por mis continuos cambios de humor anteriores. Dije cosas que lastimaron a mi hija y a mi esposo. Cuando ella entró al auto, notó que yo había llorado. Ella lo notó y no dijo nada. Se sentó en el asiento posterior. Intenté hacer un poco de conversación, pero no funcionó muy bien que digamos. En la noche, cuando mi esposo llegó, me preguntó cómo estuvo mi día. Me puse muy nerviosa y a la defensiva. Le dije, como siempre, ¿por qué? ¿Qué crees que hice, Spencer? Él me miró y no dijo nada y se fue con mi hija. Luego de un rato, fui a verlos y escuché a mi hija decirle a mi esposo que yo no estaba bien y que le daba miedo. En ese minuto mi mente se convirtió en un carrusel. Mi hija adolescente, que estaba a casi medio año de cumplir 15 años, me tenía miedo. No sé qué cosas más hice para que mi hija se sienta así. No lo recuerdo con exactitud. Luego de escuchar eso, me encerré en el baño de visita que está en el primer piso, puse una toalla tapando mi boca y grité lo más fuerte que pude. Luego, más tranquila, les dije que la cena estaba lista. Mi esposo y mi hija bajaron a cenar. No pude evitar mirar a mi hija, ella se incomodó mucho por la forma en que la miré. Fue una reacción. No pude evitar mirarla diferente después de oír lo que dijo de mí. Ella no pudo más y dijo, «Mamá, deja de mirarme así». Mi esposo dijo, «Dana, ¿estás bien?». Miré a la mesa por unos segundos en silencio, y luego dije que sí. Sonreí forzadamente. Sé que eso se vio perturbador. Mi hija se fue a su habitación. Mi esposo me llevó a nuestra habitación y dijo que me llevaría a la terapeuta mañana en la mañana. Otra vez con la misma terapeuta, le dije lo que ella quiso escuchar para que me recetara unas pastillas para dormir mejor. Alargar esta situación me estaba llevando por un camino sin retorno. Una semana después, subí a mi auto y viajé más de 1 hora a donde estaba Brad. Por sus redes supe que estaría en una convención electrónica. Yo busqué informarme de lo que se hacía ahí y busqué qué podía comprar para mi hogar. No sabía si él estaría con su esposa. Me maquillé diferente para que nadie me conociera, llegué con lentes oscuros. Visité varios stands, hice muchas compras que mandarían a mi casa. Desde una sala de demostración lo vi coqueteando con una chica que mostraba los productos de su empresa. Un remolino de sentimientos y temores revivieron en mí. Lo seguí hasta un stand de televisores. Definitivamente, él estaba solo ese día. Me acerqué, me quité los lentes oscuros que llevaba y sin querer lo golpeé. Me giré para pedirle disculpas y el mundo dejó de girar. Él me reconoció, yo lo reconocí. Su sorpresa fue enorme, sus ojos se abrieron como dos platos. Él no supo qué decir, se quedó. Yo le dije, «Hola Brad, ¿qué haces por aquí?». Él dijo, «¿Tú qué haces por aquí?». «Estás diferente, Dana».
Tú también te ves diferente, Brad. Nos sentamos en la cafetería a conversar. Hablamos de muchas cosas, de nuestras familias, de cómo es la vida de casados. Por momentos no escuchaba nada, solo quería saber por qué yo estaba ahí. Luego de escuchar, le dije, vamos a un lugar más privado. Nos fuimos a un motel. En la habitación, me sentí en un mundo diferente. Desde que salí esa mañana de mi casa, dejé a mi esposo y a mi hija atrás. No era la misma sensación de cuando era joven. Cuando terminamos de tener relaciones, hice la comparación con mi esposo, con él aprendí muchas cosas, y me resultaba más fácil llegar al clímax con él que con Brad. Ya no era como cuando era joven. Me levanté para irme. Él estaba dormido todavía. Dejé la habitación sin decirle nada. Caminaba como una sonámbula, casi en piloto automático. Conduje a mi casa y no pensé en lo que había hecho ni un poco siquiera. Mi esposo y mi hija habían salido a comprar unas cosas para la fiesta de 15 años. Yo me quedaría porque les dije que estaba un poco enferma. Escuché el auto de mi esposo entrar al garaje. Empecé a sentir escalofríos por todo el cuerpo. Mi esposo entró, al verlo a los ojos sentí caer en un profundo pozo oscuro. Mi mente se dividió. Escuchaba la voz de mi esposo con eco, la voz de mi hija era lejana a pesar de que ellos estaban a 1 metro de mí. Mi esposo me abrazó, sentí como una capa transparente que no me dejaba sentir su calor. Era como tener un traje protector que me impedía sentir su piel. Cuando él me besó, mi cerebro estalló, mi corazón latía muy rápido. En mi cabeza, la voz que escuché hace varios días me decía que le dijera la verdad a mi esposo, le fuiste infiel con Brad, debes decírselo, él lo descubrirá, no hay forma de ocultar lo que hiciste. Sufrí un colapso mental y me desmayé. Cuando desperté estaba en una clínica y mis familiares estaban afuera. Me diagnosticaron estrés severo, ansiedad y depresión. Me dieron unas pastillas y mi esposo me llevó a mi casa. Estuve 3 días en cama. Mi esposo no trabajó esos días, me atendió y estuvo a mi lado todo el tiempo. Al 4.º día estaba mejor. Al 5.º día me contacté con Brad y nos encontramos otra vez. Me sentía como cuando uno sabe que se está destruyendo a sí mismo pero no puede parar. Ahora Brad era quien quería que nos encontráramos más veces por semana. Me escribía y me llamaba, yo le respondía cuando quería y cancelaba los encuentros a última hora o ni siquiera le decía nada, simplemente no me aparecía. Logré callar la voz en mi cabeza y ahora que yo controlaba a Brad me sentía más completa. Tenía al hombre ideal, al esposo perfecto, al mejor padre del mundo, al hombre que muchas mujeres deseaban como esposo y padre de sus hijos, y tenía al hombre que hace muchos años producía emociones fuertes. En mí, tenía a los dos. No pensé en el futuro, solo vivía el momento. Logré mantener esta aventura por 3 meses y 1 semana. Un día antes, mi esposo no durmió conmigo en la habitación, dijo que tenía trabajo y que se quedaría en el estudio. Mi hija y él cenaron más callados que de costumbre. Ella se fue sin terminar su comida y mi esposo casi no tocó la suya. Al día siguiente, me encontré con Brad en el mismo motel. Al cabo de unos 15 minutos, la puerta se abre y entra mi esposo con su hermano. Esa sensación extraña que tuve todo este tiempo desde que busqué a Brad desapareció. Me abandonó. Fue como despertar de un largo sueño. Miré a Brad a mi lado, los dos sin prendas. Mi cuñado estaba grabando todo, Brad no dijo palabra alguna. Solo su hermano dijo, tenemos lo que necesitamos, vámonos. No vale la pena hacer algo más. Mi esposo me miró con lágrimas en los ojos y dijo, tienes razón, no vale la pena. Se dieron media vuelta y se fueron. Me quedé sumida en mi cabeza nuevamente, no valgo la pena, como para que alguien luche por mí o me pida una explicación. Brad se vistió y se fue sin decir una palabra. Yo me quedé ahí en la cama desnuda, sin hacer ni decir nada, hasta que mi hermano vino por mí. Spencer llamó a mis padres y les dijo que se estaba yendo de la casa con mi hija. Él se reunió con mis padres y les mostró todo, completamente todo. No había forma de defenderme. Los tiempos coincidían entre que yo hice las primeras impresiones de las redes sociales de Brad y mis cambios de humor y situación de estrés y ansiedad. Para mi esposo estaba todo claro, también para mi hija y mi familia. Como me descubrieron, pues en realidad hasta un ciego pudo haberlo hecho. Mi hija, mi hermosa hija Eleonor,
Mis recuerdos de ella cuando era una bebé con enormes ojos claros, son como latigazos de fuego ahora. Recuerdo su primer día de clases, su primer novio, las tardes haciendo tareas, las tardes en el parque. Ella encontró las impresiones que hice del perfil de Brad y las páginas que visité para poder saber dónde encontrarlo. Ella unió cabos. La verdad es que dejé muchas pistas, como pagos de motel con mi tarjeta, consumo de gasolina en grifos del otro lado de la ciudad injustificados y el GPS del auto. Mi hermano me llevó a mi casa. Cuando llegué, subí a buscar a Spencer y a mi hija. Sus ropas, sus cosas personales no estaban. Entré a mi habitación y me tiré en mi cama. Mi corazón sonaba en mis oídos. Mi hermano me dijo que se quedaría hasta el día siguiente. Me levanté y me tomé 2 pastillas para dormir. Al día siguiente me desperté muy temprano, fui a la casa de mis suegros y esperé a Spencer salir a trabajar. Pasó la hora y él no salía. Luego se abre la puerta del garaje, él sale y corro para que no entre otra vez. Spencer, tenemos que hablar, yo no estoy bien. Yo no sabía lo que hacía, él me miró y dijo, tú y yo no tenemos nada que hablar, Dana. Búscate un abogado porque me voy a divorciar de ti. No, por favor Spencer, escúchame, yo voy a ir a terapia, esta vez sí haré lo que ellos me digan. ¿Qué dijiste, Dana? ¿Ahora sí vas a hacer lo que ellos te digan? ¿Cuándo te llevé la primera vez no hiciste lo que Lorena te dijo? Spencer, escúchame por favor, yo necesitaba cerrar esa parte de mi vida con Brad. ¿Qué, acostándote con él pensabas cerrar esa parte de tu vida? ¿Crees que soy idiota? Esto se acabó, maldita seas, Dana, se acabó. Búscate un abogado, Dana, porque te voy a quitar todo. Spencer subió a su auto y se fue, me quedé destrozada por las palabras de Spencer. Me tranquilicé un poco y luego llamé a la puerta por el intercomunicador varias veces con la esperanza de ver a mi hija. Estuve casi 20 minutos tocando la puerta hasta que mi hija por el aparato para comunicarse dijo, vete por favor, no quiero verte por ahora. Hija, por favor mi amor, debes hablar con mamá. Hija, todo tiene una explicación. Mamá, tú no estás bien, me das miedo, vete por favor. Mi hermano llegó y me llevó, a la fuerza. Llegué a mi casa, en mi habitación mi mente colapsó. Grité, lloré, arrojé todo lo que había a mi alcance y luego caí al suelo. Mi hermano me dijo que luego de despertar quise huir de la clínica y buscar a mi familia, peleé con las enfermeras y con los doctores. Ellos y mi familia no tuvieron más opción que hacerme la cura del sueño. Dormí por 3 días. Al despertar, sentía como si estuviera viviendo años atrás, con mi familia y mi hija que no estaba todavía en la secundaria. Ni siquiera sabía por qué estaba en la clínica. Bastó que me dijeran lo que había hecho para volver otra vez al hoyo donde estaba. Mis recuerdos volví a entrar en crisis. Me mantuvieron con calmantes y terapia, luego de 15 días regresé a mi casa. Mi papá me habló muy fuerte, me culpó de todo lo que había pasado. Pasé por un examen psicológico y ellos dijeron que estaba en total control de mis acciones y que siempre fui responsable de lo que hacía. Después de 1 mes y medio llegó el abogado de Spencer con los papeles de divorcio. Mi abogado me recomendó firmar ya que Spencer estaba en todo su derecho, ya que vivíamos en un lugar donde el divorcio por culpa es severo. Él vendió la casa y me depositó una parte. Mis días de visita a mi hija eran los fines de semana, solo que ella no quería verme y yo no podía obligarla. Me quedé con mi auto y estuve en la casa de mis padres hasta que busqué un departamento. Me mudé, fue la peor decisión que pude tomar después de engañar a mi esposo, sola sin que nadie me vigile hice cosas para calmar mi mente que solo me empeoraron. Empecé a beber una copa, luego una botella. Eso se repitió día tras día. En estado etílico, busqué a mi hija en la escuela. Se horrorizó al verme así, desarreglada, pidiéndole una oportunidad para hablar. La asusté, lo sé. Ella dejó de ir a la escuela por un tiempo. Busqué a mi esposo en su trabajo. Me estacionaba alejada y, cuando lo veía salir, corría para hablar con él en ese estado en el que estaba. Perdí mi licencia de conducir por manejar en estado no apto para hacerlo. Me dieron una orden de alejamiento a favor de mi esposo y mi hija. Colapsé otra vez y me internaron por segunda vez. Pasé 3 meses. Volví a la casa de mis padres, y me escapaba para ir a bares porque en la casa de mis padres no había licor.
Llegaba a la casa en autos de hombres desconocidos luego de haber pasado la noche con ellos. Gastaba el dinero de mi parte de la casa en salir de noche. Mi familia no aguantó ese ritmo de vida y me sacaron de su casa. Regresé a terapia, parecía funcionar a veces, recuperaba mi cordura pero luego algo pasaba. Una discusión con Spencer por querer ver a mi hija o con mi familia porque la vida se me iba y no estaba haciendo nada por mí. Seguí con la vida de salir solo que ahora me controlaba más. Hasta que me enteré de que Spencer estaba saliendo con su ex, la chica de dinero que regresó de Europa hecha una señora y dispuesta a formar una familia. Ella ya tenía una hija mucho menor que la mía. Revisé sus redes sociales, pude averiguar que ella estaba casada con un banquero en Alemania. Ella se divorció de él y regresó aquí. Me tocó ver cómo el hombre que fue mi esposo se casaba otra vez. Me deprimí, me internaron en un psiquiátrico por primera vez luego de un accidente. Obvio, nadie me creyó que fuera un accidente. Estuve ahí por más de 1 año y medio, al salir estuve bien casi 1 año hasta que recaí en la bebida. Tuve relaciones pasajeras que no significaron nada. Me internaron otra vez luego de enterarme de que mi esposo había sido papá de gemelas. Cuando lo supe, fue un golpe muy fuerte, me dije que ya estaba bien, que ya era suficiente, no quiero vivir más así, bebí mucho y salí a caminar por un puente para tomar aire. Caminé descalza, llorando. Los autos pasaban tocando su bocina. Hacía mucho frío, mi cuerpo temblaba, mi cabeza estaba congelada. Te amo, Spencer, mi gran amor, no hay otro amor más grande que tú. Eleonor, mi hermosa princesa, mi vida, mi hija. Luego de eso, sonreí desquiciadamente. Maldito seas, Brad. Te veré en el infierno. Llegué al lugar más profundo al que podía llegar. Ya no había posibilidad de caer más profundo. Respiré, me paré en la baranda y grité el nombre de mi esposo y mi hija. Cerré mis ojos y me desvanecí. Desperté en el psiquiátrico otra vez. En esta ocasión, me quedé 2 años por voluntad propia, estuve encerrada durante 2 largos años, pero con mucha tranquilidad. Me dediqué a pintar y luego a escribir cartas a mi esposo y mi hija, cartas que nunca recibirán. Esos 2 años los pasé en paz. Algo de mí se quedó en ese puente, lo que haya sido, ahora sin eso puedo respirar mejor y me siento más ligera. Cuando salí del psiquiátrico, solo mi hermano me recibió. Ahora estoy en su casa con su esposa y su hija de 1 año y medio. Tengo 1 año fuera, sin problemas de ningún tipo, nada de bebidas, nada de salir a buscar a mi esposo o mi hija, ni relaciones tóxicas como las tuve antes. Si ahora me veo en el espejo parece que fueron 15 años y no 7 los que pasaron por mí. Mi esposo y su esposa tuvieron otro hijo que apenas tiene unos meses, ya acepté que ellos deben hacer su vida y yo la mía. Con Spencer ni con mi hija he tenido contacto estos años, sé que estoy lejos de reparar mi relación con ella, pero me gustaría hacerlo. Eleonor está en la universidad y está a punto de terminar la carrera. También trabaja de modelo y además es conocida por subir videos donde canta y comparte su vida con sus hermanas, su hermano, con su papá y su mamá, como ella le dice a la mujer que vino de Europa. Con mis padres poco a poco estoy retomando nuestra relación, sé que las cosas con ellos mejorarán mientras yo me mantenga como estoy ahora. También sé que mi hija tiene planes de casarse en 1 año, y tan solo, tal vez un milagro o no sé, pueda estar en su boda. Spencer y mi hija no han tenido comunicación con mi familia. Mis padres y mis demás familiares creen mi esposo y mi hija, me abandonaron. De Brad supe que se separó y su esposa lo demandó, ya no siento nada por él desde antes de nuestra última cita. Es más, si mi esposo no me hubiera descubierto, yo habría terminado la aventura con él, porque después de tanto tiempo ya no era lo mismo. A veces me pregunto a mí misma qué habría pasado si mi hija no descubría nada y yo dejaba a Brad, no lo sé. Ahora sé que el haber perdonado tantas veces el daño que me hizo Brad y no haber buscado ayuda para sanar, me causó un trauma que salió a flote cuando él apareció y me hizo destruir mi mundo perfecto. Bueno, ya no importa. Empecé de a pocos a componer mi vida. No sé qué más me deparará la vida, pero con seguridad no volveré a caer. Si quieren un consejo mío, les digo que busquen ayuda si pasan por algo que les puede marcar la vida o lo lamentarán como yo. En cuanto a si creo que mi esposo y mi hija me abandonaron, yo creo que lo hice primero, yo los abandoné y además, les hice la vida difícil solo que escribir todo lo que hice, haría esta historia muy larga. Esto es todo,
Gracias a todos y gracias por leer. Gracias por ver el video, esperamos esta historia les haya gustado, ya activamos el botón de gracias. Puedes ayudarnos a mejorar la calidad de los videos con el botón de gracias. Si te gustó el video déjanos un me gusta, comparte y dinos qué opinas de esta historia.